La financiera, tenemos a la niña, al presidente del IMEF, Ángel García Lascurain. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches, gusto estar en tu programa. Gracias. Hoy sacaron un análisis interesante. Ustedes consideran que sí, que la economía ya tocó fondo, pero que la recuperación, por decirlo en términos económicos profundos, va a estar del cocol. A ver, cuéntanos. Sí, nosotros hacemos una encuesta mensualmente, presentamos 5 preguntas cualitativas, una muestra de empresa a nivel nacional, y a partir de ahí construimos el indicador IMEF, que es tanto manufacturero como no manufacturero, y este indicador nos permite estimar la evolución esperada a partir de estos dos sectores para la economía en general en el corto plazo. Y en el caso de los resultados de julio, vimos una recuperación en ambos indicadores. Los dos continúan en lo que llamamos zona de contracción, que es menos de 50 puntos. Sin embargo, vemos una tendencia en ambos casos de una recuperación marginal en la actividad tanto manufacturera como no manufacturera, que es principalmente el sector servicios, lo que parecería indicar que ya tocamos fondo en términos de la contracción económica. Probablemente el fondo se tocó en abril. Iniciamos una recuperación marginal, aunque en un entorno, en un contexto de riesgos importantes todavía. Ángel García, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. ¿Qué tal, Marco Antonio? Ángel, hablan de una recuperación frágil, difícil y prolongada. En términos de el tiempo en el que México puede recuperar el tamaño que tenía su economía en el 2018, ¿cuántos años están calculando ustedes o cuántos meses? No sé, el tiempo que estén ustedes pronosticando. Mira, sí, estamos viendo una recuperación muy incipiente, principalmente por el lado del comercio exterior. Las exportaciones se están recuperando, pero aún vemos indicadores muy deprimidos. El consumo continúa deprimido, la inversión continúa deprimida, y estos son elementos fundamentales en la recuperación en la medida en que pudiera haber un entorno propicio para la inversión, que es la inversión privada, la principal generadora del empleo. Tendríamos una recuperación más expedita. Sin embargo, en ambos casos no vemos aún las condiciones necesarias para que haya un crecimiento importante, relevante, por lo cual podría extenderse la recuperación por varios meses más y estaríamos llegando a los niveles del 2018 en 3 o 4 años, en el mejor de los casos. No, esto es dado que estamos estimando una contracción de aproximadamente 9.5% en el año en curso. Así es, Ángel, te saluda José Yuste. Sobre el consumo, en el gobierno están esperanzados de que el consumo en efecto se pueda dar. Dicen que sí se va a reactivar. Sin embargo, también se ve muy bajo el consumo, ¿no? Sí, el consumo se ve bajo, y un factor que nos preocupa es que todavía la pandemia no ha sido contenida. Continuamos viendo un crecimiento en el número de contagios, y eso hace que pues la reanudación de actividades no se vaya a dar con mayor plenitud. Eso va a afectar el consumo y también, por supuesto, el impacto que ha tenido la recesión sobre el empleo. Como ustedes saben, se perdieron un poco más de 1 millón de empleos durante el segundo trimestre, y considerando la economía informal y las empresas o las organizaciones no registradas ante el Seguro Social, pues la pérdida sería mayor. Entonces, con la recuperación, con la caída del empleo y la recuperación más lenta debido a la persistencia de la pandemia, pensamos que el consumo va a continuar debilitado durante los siguientes meses. Oye, esto es muy mala noticia, porque además, aunado al hecho de que los niños, está confirmado, van a regresar a clases virtuales a partir del 24 y a lo mejor hasta el 1 de enero se tienen todo el ciclo escolar en clases virtuales, porque no hay nadie sabe cuándo podríamos pasar a verde. Esto va a generar también un problema severo, porque a lo mejor mucha gente no puede darse el lujo de regresar, o va a tener que seguir en home office. O sea, vamos a tener todavía una prolongación de la pandemia por tiempo indefinido. Sí, bueno, es una situación inédita, y debido a que el número de casos no se ha controlado, continúa creciendo, continuamos alcanzando máximos en los últimos días. Pues eso tiende a ser un impacto totalmente disruptivo sobre la actividad de las familias y sobre la capacidad de trabajar pues de muchos mexicanos, ¿no? Todo en su conjunto impacta negativamente las posibilidades de una recuperación expedita. Sí, ahora sí que en sentido contrario, Ángel García Lascurain, ¿cuáles son las fortalezas que ven de la economía? ¿Cuáles son los motores que pudieran llevar adelante
o impulsar la economía mexicana? Bueno, el primer motor que estamos viendo, la recuperación que está llegando más rápidamente, es el comercio exterior, las exportaciones, no solamente por algunas inversiones que podrían haberse destrabado a partir del inicio del nuevo Tratado de Libre Comercio, sino porque también hay otros países con los cuales estamos integrados comercialmente que sí están teniendo una recuperación más rápida. Son países, la economía americana y otros, que han tenido programas contracíclicos que les han permitido preservar el empleo o minimizar el impacto de la recesión sobre las empresas y sobre el empleo, y pues son apalancadores del crecimiento que desgraciadamente en México no hemos tenido, ¿no? Así es, Ángel. Oye, sobre el tema de los bancos sabemos, bueno, están fortalecidos, están bien capitalizados en México, no ha habido problemas, pero pues puede venir un tema de cartera vencida, de que estén incrementando reservas, en fin, ¿cómo ves el sistema bancario? Bueno, el sistema bancario mexicano está bien capitalizado, es un sistema bancario sólido. Ha habido programas de apoyo a las pequeñas empresas, a las familias en los últimos meses, como ustedes han visto. Sin embargo, por supuesto, siempre existe el riesgo de que la recesión económica, la crisis, que es una crisis de liquidez, se vuelva una crisis de solvencia, y eso tendería a impactar la cartera vencida de los bancos. El tiempo que tarde la recuperación, pues mientras más se prolongue, será un nivel de riesgo mayor sobre este aspecto también. Oye, y entonces la expectativa de ustedes por lo que respecta al sector financiero es que no anticipan que con lo que está pasando en los bancos, con esta prórroga en los plazos de tanto pago de capital como de intereses, ya se habla de 1 billón de pesos que han sido reestructurados. ¿No les preocupa que pudiera ahí generarse algún problema de liquidez en los bancos porque mucha gente no va a poder pagar sus créditos? Sí, siempre es un riesgo presente. No vemos los elementos para una crisis financiera en el corto plazo, pero por supuesto la demora en la recuperación económica va aumentando la probabilidad de que tenga un impacto sobre el sector financiero, aunque por el momento no estamos viendo elementos de riesgo inmediatos en ese tema. Eso es a nivel institucional, y yo te preguntaría, Ángel, a nivel proveeduría, porque ahí es donde se recargan mucho las grandes empresas en las pequeñas y medianas empresas al extenderles el plazo de pago, y últimamente ya les están pidiendo incluso sobre facturas descuentos adicionales a lo que originalmente les dieron cuando hicieron la operación de compraventa. Sí, el impacto de una recesión tan profunda sobre las cadenas de valor y proveeduría que teníamos antes de la crisis el año pasado, pues es realmente muy duro, ¿no? Muy importante. Como ustedes saben, una buena cantidad de empresas no podrán sobrevivir a la crisis. Son empresas pequeñas y medianas que tienen requerimientos de liquidez de corto plazo que no han podido ser subsanados, y esto tendrá un impacto muy disruptivo sobre las cadenas productivas y las cadenas de valor en general en la economía. Lo estamos también viendo por el lado del empleo, ¿no? Que estamos viendo una reestructuración profunda del mercado laboral en términos de la población económicamente activa, que migra a ser población no económicamente activa o que migra a la economía formal, y todo esto son señales de una profunda disrupción en la estructura económica de México que estaremos leyendo, analizando, interpretando en las siguientes semanas y meses. Sin lugar a dudas, hay un tema complicado en el mercado laboral, hay mucho estudio, lo comentabas, hay destrucción de empleo formal, hay 12 millones de personas que no tienen ingresos para poder, que no recibieron ingresos. ¿Esto qué tanto nos está cambiando el mercado laboral? ¿Cómo nos los va a cambiar, Ángel? Bueno, tuvimos una reducción en empleos formales, comentábamos antes, de poco más de 1 millón. Sin embargo, de acuerdo a la encuesta telefónica de ocupación y empleo que realiza el INEGI, la pérdida de empleos podría haber llegado a un nivel superior a los 12 millones. Es población que antes se considera económicamente activa con un empleo formal y estaría pasando a la economía informal o a posiciones de trabajo con un salario menor, con salarios parciales o de medio tiempo, o como decía, que se han ido a la economía formal, y todo eso tiene un impacto directo sobre la capacidad de consumo también, sobre el bienestar de la población. Y es importante notar que la pérdida de empleos en la parte del Instituto Mexicano del Seguro Social que hemos visto se ha concentrado principalmente en niveles salariales de 1 y 2 salarios mínimos. O sea, además del impacto que tenemos sobre el consumo, también puede haber un impacto sobre la desigualdad en México de manera negativa importante. Y bueno, esto parece
y es inevitable, pero a diferencia de otras crisis, Ángel, y tú has vivido otras, había una superdevaluación, y ahora el presidente López Obrador presume, que yo sé que no tiene que ver con México, sino con Estados Unidos, la fortaleza del tipo de cambio. Julio fue el peor mes para el dólar a nivel internacional. Así es, y México en ese sentido se ha defendido. Nosotros estamos estimando un nivel de cambio relativamente estable para el resto del año. El nivel de reservas ha alcanzado niveles históricos. Me parece que el manejo del Banco de México, la política monetaria ha sido muy prudente. La manera como se han venido reduciendo paulatinamente las tasas de interés, manteniendo también el atractivo en términos reales de las inversiones en México, ha sido muy adecuado, y eso ha permitido que tengamos estabilidad cambiaria en un entorno tan complejo como el que estamos viviendo, ¿no? Pues sí, Ángel, en cuanto a la política económica, ¿qué tanto peso puede o no tener con un programa de apoyo fiscal que tanto ha sido solicitado por el sector privado? Bueno, nosotros también en el IMEF hemos venido proponiendo ya por varios meses la necesidad de implementar medidas contundentes, suficientes, contracíclicas, que incluya también apoyos fiscales para proteger la liquidez de las generadoras de empleo, de las empresas del país, principalmente las pequeñas y medianas. Estos apoyos contracíclicos incluyen tanto la provisión de liquidez directa a través de diferentes mecanismos, como el apoyo del lado fiscal, ¿no? Por lo menos durante algunos meses, para permitir que la liquidez generada pues se canalice hacia la preservación del empleo, pero bueno, desgraciadamente no lo hemos visto, ¿no? Pues Ángel García Lastarriaga, presidente del IMEF, te agradecemos la entrevista, muchas gracias. Gracias, Ángel, nos vemos. Muy bien. Hasta luego, buenas noches. Sintonízanos por el 103.3 de FM y por el 970 de AM de lunes a viernes.